Esa iniciativa de Dios. Es Dios quien nos escoge, quien nos invita. Y cuando Él invita, dice la palabra que Jesús toca la puerta y llama. ¿Y qué? Si alguno oye y entonces, ¿y yo? La iniciativa y la invitación siempre comienza con Él y a nosotros nos toca responder. Muchas de nosotras hemos respondido ya, otras estamos a punto de responder y otras todavía lo están pensando. Es mi oración que el día de hoy tú respondas a esa invitación que Dios tiene para nosotros, porque yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Yo conocí al Señor cuando yo tenía 21 años, faltaba un mes para cumplir 22. No me pregunte cuántos tengo ahora, ¿ok? Ese no es el tema. El detalle es que yo a los 21 años, cuando conocí al Señor, mi vida cambió tanto que yo decía, quise haber podido conocerlo antes. Y yo estoy segura que esa ha sido la experiencia de mucha gente. Entonces, responde a esa iniciativa de Dios. Verdad número 9. Esta verdad número 9 es una verdad que tiene mucho que ver con su llamado. La verdad número 9 es que Él nos encarga algo específico. El versículo 16b en la Nueva Traducción Viviente dice, les encargué que vayan, acción número 1, y que produzcan frutos duraderos. Él nos está dando 3 cosas para las cuales Él nos llama y nos escoge. Número 1, te hace un encargo. Tú has escuchado cuando te dicen, ay, te voy a hacer un encargo. ¿Les han escuchado? O tal vez tú le has hecho un encargo a alguien. ¿Alguien le ha hecho un encargo a alguien que no lo ha hecho? ¿Sí? O cuando tú tienes un encargo importante que hacer, tú dices, ¿a quién le encargo esto? ¿Verdad que sí? ¿A quién se lo encargas? A alguien confiable. En la iglesia, el pastor, su esposa, los líderes que tienen que hacer diferentes organizaciones y tienen que delegar, ¿no? Algunas cosas. A veces nos rompemos la cabeza pensando, ¿a quién le delego esta tarea? En nuestra iglesia, yo ando con la esposa de mi pastor y Juani, que está en la convención, y estábamos hablando, y a veces hablamos de, tenemos cosas que hacer en la iglesia, ¿y a quién le encargo que haga esto? Porque no siempre pues nos responden con la misma necesidad. Entonces aquí Jesús nos dice, les encargué, ya yo te llamé, yo te escogí y ya yo te llamé y ahora te encargué. Y te encargo que tú des frutos. Recordemos que estamos hablando de que este contexto está en Juan 15, que habla de los frutos, que los vamos a leer en un momento. Pero Él te dice, yo te encargué que vayas, o sea, cuando Dios te dice ve, Él no te está pidiendo permiso, Él no te está consultando tampoco. Él te está diciendo, yo te encargo que vayas. Te da una orden, pero es una orden con amor, hermana. Donde nosotras nos beneficiamos también, vamos a ver ahorita. Te encargo que vayas y te encargo que vayas y des mucho fruto, pero que ese fruto sea duradero. ¿Qué se requiere para que el fruto que tú des sea duradero? Vamos a pensar juntas. ¿Qué se requiere para que el fruto que yo dé sea duradero? Constancia, cuidarlo. Sinceridad. ¿Qué qué? Que no te separes de la vid. Ajá. ¿Alguien me habló? ¿No? ¿Qué pasa? Cuando tu fruto es duradero, es un fruto de calidad. Para que sea un fruto de calidad, la fuente tiene que ser una fuente
de calidad. Vámonos a Juan 15. Yo quiero que tú veas el contexto completo, porque recordemos que no podemos tomar este contexto aislado. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Primero te dice quién es Jesús. Yo soy la vid verdadera, no la artificial, no la de plástico, no la genérica. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre, o sea, Dios, Padre, es el labrador. ¿Quién es el labrador? ¿Qué hace un labrador? Prepara el terreno. ¿Qué más hace el labrador? Cuida. ¿Qué más hace? Atiende, poda y riega. Y para allá vamos. Gracias, me encanta porque están afiladitas. Así me gusta. Te dice, Él, Dios, corta toda rama que no produce fruto. Y poda, ¿qué es lo que tú podas? Aquellas que saben de jardinería. ¿Qué es lo que tú podas en una rama? Lo seco, lo muerto, ¿qué más? Lo que está contaminado. Claro, porque eso que está contaminado, eso que está muerto y esto que está seco, no permite que tú des fruto. ¿Qué pudieran ser algunas cosas que en nuestra vida interfieren con que nosotras demos fruto? ¿Qué pudiera ser? Tener un pie en el mundo. Yo eso le llamo el coqueteo. Es un coqueteo muy peligroso. Muy peligroso. Y yo, como soy consejera y trabajo muchas cosas en mi oficina, yo les voy a decir lo que yo veo que la gente coquetea peligrosamente. Y esto se los digo con amor porque yo no quiero que usted se separe del Señor. Te voy a decir el coqueteo más fuerte que haya habido ahora en estos últimos tiempos y que cada día es más peligroso. Cuando utilizamos las redes sociales para lo que a usted no se le ha perdido. Me explico. Si usted está teniendo, yo espero que no, pero yo le digo lo que pasa. Y a lo mejor esto no es para usted, a lo mejor usted le va a ministrar a alguien. De momento te encuentras con que estás casada, tal vez tu matrimonio no está donde debería estar y empiezas a fantasear con el exnovio de la escuela elemental de 3er grado que tenía los ojos cruzados. Y entonces empiezas a fantasear pensando, ay, ¿cómo estará? ¿Se le habrán enderezado los ojos o no? Él era tan dulce. Y este que tengo al lado que no me dice ni qué bonita soy ni cuánto me quiere. Y entonces empieza a fantasear tu cabeza y me pregunto dónde estará y qué habrá sido de su vida. Y te metes al internet, nada malo con el internet, siempre que lo uses de la manera correcta. Y empiezas a buscar en el Facebook, nada malo con el Facebook, siempre cuando no tome el lugar de Dios y no lo uses de la manera incorrecta. Y lo encuentras. Y te das cuenta que no está visco y que ahora está soltero. Y en vez de orar y detenerte, es que nada más quiero testificarle. Y eso desencadena una serie de tragedias que provocan literalmente otra tragedia. ¿Por qué? Porque tenemos vacíos emocionales que no hemos llenado con Dios, etcétera, etcétera. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. No es a lo que Dios nos ha llamado, pero es una interferencia grande en que nuestra relación con Dios sea la adecuada y nuestra relación con nuestros semejantes, incluyendo nuestra familia, sea la adecuada. Yo te advierto y te digo, ora que Dios te... Estoy casi sin batería o soy yo. Vamos a ver. Que Dios te revele qué está haciendo de interferencia para que tú des fruto. A veces no son las redes sociales, a veces es el trabajo. Nada malo con el trabajo, todos tenemos que trabajar, siempre hemos tenido que trabajar, siempre vamos a tener que trabajar, supéralo. Es culpa de Eva. Pero a veces le damos prioridad al trabajo al punto que entonces ya no venimos al templo
o no venimos al estudio bíblico, o ya no servimos de la misma manera. A lo mejor no es el trabajo, a lo mejor es que ya no sabemos organizar nuestro tiempo de tal manera que otras cosas consumen nuestro tiempo. Lo que sea que interfiere con que tú des fruto, solo lo sabes tú. Eso es mi oración, que tú te sinceres con Dios y modifiques, corrijas y arregles lo que tengas que arreglar. Porque ¿qué pasa cuando tú no das fruto? ¿Qué me dice la Escritura? Que te va a podar. Y el podar duele. El podar duele. ¿Qué pasa después que te podan? Claro, que da fruto, pero hermana mía, o sea, si yo me puedo evitar un poquito de la podada, yo me la quisiera evitar, porque a veces hay podadas pequeñas, hay veces que son medianas y hay veces que son bien grandes. Y eso duele. Salimos bien porque salimos como el oro, pero pues vamos a tener un poquito de precaución, porque me dice aquí, fíjate que la Escritura me dice, en el versículo 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Ahora les da una exhortación. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si se corta de la vid. Y ustedes tampoco podrán ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Cómo yo sé que tu fruto va a ser duradero o no? Dependiendo de la calidad de relación que tengas con Cristo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. No te puedes confiar, dice la Escritura, que el que se crea firme, que cuide de no caer. La realidad es que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros en nuestra iglesia tenemos unas amigas y yo que tenemos una frase, es una frase un poquito fuerte, pero es una frase muy real. Y decimos, mira, el diablo es puerco. Sí, no te confíes, no te creas que el enemigo va a estar ahí teniendo consideraciones contigo, porque él vino para matar, para destruir, para mentir. Él no vino para hacerte la vida fácil, cuidado, ponte la armadura de fe, asegúrate que tu relación con Cristo es de calidad, que nada la compromete, porque no queremos comprometer nuestra vida espiritual ni nuestro servicio a Dios, ni que ese fruto sea fructífero, solo porque estamos desorientadas. No te confíes, por favor, te lo pido. Asegúrate que tú estás tomando cuidado con una protección inmensa de tu vida espiritual, porque el enemigo no da tregua. Nosotros tenemos que anticiparnos a los potenciales riesgos para tomar la decisión de no caer antes de que llegue la prueba o la tentación. El momento de la tentación y de la prueba no es el momento de decidir, es antes. Porque cuando llegue la prueba y la tentación, como ya yo decidí, tú puedes coquetear conmigo y no va a importar, porque yo tomé la decisión de que yo a Dios no le voy a faltar. Y esto no es solamente en términos interpersonales, es en cualquier cosa, en dinero, en honestidad, en ética, en calidad de trabajo, en todo, en emociones, en todo. Toma tu decisión de no pecar antes. Y la Escritura me dice que en mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No puedo separarme ni de Dios ni de su palabra. Permanece en Él y Él entonces va a permanecer en mí. ¿Sí? Ciertamente, el 5 me dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho, porque separados de mí, yo quiero producir mucho fruto. Tengo que asegurarme que yo no hago nada separada de Dios. Eso quiere decir que todo lo que yo quiera lo tengo que pasar por el filtro de la voluntad de Dios. Y yo no me voy a mover hasta que Dios conteste o confirme. Y esto es en todo. Decisiones de trabajo, decisiones en general. Yo no me voy a mover. Mi mayor temor, y yo conozco otras personas cristianas maravillosas que dicen que viven de la misma manera. Mi mayor temor es dar un paso fuera de la voluntad de Dios, porque ya uno
Los que crecimos fuera de Dios, como yo, que no crecí en el Evangelio, ya nosotros conocemos lo que es el pecado, ya nosotros sabemos lo que es vivir fuera de Dios, ya nosotros sabemos eso. Por lo tanto, yo no quiero vivir fuera de la voluntad de Dios y ese es mi mayor temor. ¿Cómo yo puedo asegurarme que eso no ocurre? Asegurándome que mi relación con Dios es la correcta y que yo consulto con Él primero y que espero su respuesta primero antes de dar un paso. A veces decimos, yo oré. Y ya yo le pregunté al Señor, y esto es lo que yo voy a hacer. Pausa. Esperaste a que Dios te contestara. Pero es que ya yo oré. Sí oraste. Pero la oración tiene dos canales, el que va y el que viene. A veces enviamos la oración y arrancamos a tomar la decisión sin esperar la respuesta de Dios. Y a veces Dios te dice sí, pero espérate tantito. A veces Dios te dice no. Y a veces Dios te dice sí, ok, este es el momento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución. La calidad de mi fruto, el que mi fruto sea duradero y el que mi fruto sea mucho, depende de que yo permanezca. No de que al primer desencuentro o a la primera decepción yo me enoje, ay, me voy de la iglesia porque la hermana Diana me cae pesada. Bueno, pues a lo mejor la hermana te cae pesada porque te está diciendo una verdad que tú no quieres escuchar. Ejemplo, esto no pasa aquí. Estoy dando un ejemplo para cuando usted le predique a la hermana que no vino. ¿Ok? Entonces yo tengo que permanecer. El que no permanece dice que es desechado como rama inútil porque se seca. A mí eso me duele. Pensar que exista el riesgo de que yo me seque de tal manera que yo sea inútil para Cristo. Eso a mí me da temor. Mi exhortación es que nos autoevaluemos. Señor, si tú ves en mí alguna mínima ramita que se esté empezando a secar, háblame, muéstrame, enséñame, deténme, mándame una hermana, mándame a la otra, sígueme hablando y deténme. Para que yo no sea una rama inútil, porque yo quiero que tú me uses. ¿Sí? Amén. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Entonces, fíjate lo que a mí me dice. El 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, viene un beneficio. Y este beneficio me lo repite 2 veces. Esta es la primera vez que te lo voy a dar. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ti, puedes pedir lo que quieras. Y te será concedido. Eso es como un cheque en blanco. Pero hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Que sea la voluntad de Dios en que, ¿por qué? Porque si yo permanezco en ti y tú permaneces en mí, no es que Él va a doblar su voluntad soberana a mi voluntad. Él nunca me va a dar por puro capricho lo que a mí se me antoje. Si eso que se me antoje, Él sabe que me va a hacer daño. Por eso es que tenemos que esperar cuando oramos. Yo tengo que estar dispuesta a aceptar la voluntad de Dios porque Él me ama y sabe lo que es mejor para mí. Yo tengo que alinearme. Aquí el que se tiene que alinear soy yo. En Puerto Rico, cuando las mamás disciplinan a los hijos, pregúnteme por qué lo sé, no me pregunte. Te dicen, ¿te alineas o te alineo? Pues a mí siempre me convenía alinearme porque yo sabía lo que pasaba si yo no me alineaba. Entonces vamos a asegurarnos, Dios no nos dice eso, pero nos alinea. Si nosotros no, Él nos ama tanto que si nosotros no nos alineamos voluntariamente, Él nos alinea con consecuencias, pero nos alinea. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso. ¿Por qué? Porque me dice que cuando producimos mucho fruto, demostramos que somos verdaderamente sus discípulos.
Y eso es lo que le da gloria al Padre. ¿Qué es lo que le da gloria al Padre? Que yo demuestre que soy su discípulo porque doy mucho fruto, porque permanezco en Él y Él puede permanecer en mí. Y como resultado el beneficio es, dentro de mi voluntad, yo te voy a dar lo que tú pidas. ¿Viste cómo es la cosa? ¿Cómo le suena eso? Gracias, hermana. Usted es la única, me ayudó y me salvó. Dios la bendiga. Sí, ese es el encargo específico. Y claro, luego en el pasaje, nosotros una vez dimos una escuela bíblica que era fruto, mucho fruto, más fruto. Porque si tú das fruto, Él te quiere podar para que des mucho. Y si das mucho, Él te quiere seguir podando para que des más fruto. Pero tú sabes qué pasa cuando estás dando más fruto. Te va a seguir podando para que sigas dando más fruto. Porque eso no queda ahí. El riesgo siempre está ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿estás dando fruto? Pausa. ¿Qué clase de fruto estás dando? ¿Dónde estás dando fruto? Porque a veces damos fruto en un lugar, pero no damos fruto en el otro. Y tiene que haber congruencia. Yo tengo que ser la misma aquí, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en donde voy y de donde vengo. ¿Cómo estás atendiendo tu vida espiritual? ¿Cómo estás atendiendo tu casa? Porque tu casa también es parte de tu servicio, de tu ministerio y de este fruto. Hay veces que nuestra vida en la casa es una y nuestra vida en la iglesia es otra. Y aquí yo les voy a hacer una confesión, perdón, ya las tengo confundidas. Una confesión. En mi oficina, en mi consultorio, tengo muchas personas de muchas iglesias, muchos pastores que me mandan personas de la congregación. Niños, adolescentes, etcétera, ¿no? Y me ha pasado demasiado con adolescentes, hijos de personas en la iglesia que me dicen, es que mi mamá me trajo aquí porque ella piensa que la que necesita ayuda soy yo, pero la que necesita ayuda es ella. Porque la que se pasa gritando en casa con maldiciones es ella. En la iglesia a mí me da coraje, por eso es que yo no quiero ir a la iglesia, porque en la iglesia bien santita y en casa hay que tenerle miedo. Me lo dicen los adolescentes. Les digo, eso es en Fort Worth, eso no es en Pittsburgh, ¿ok? Eso no pasa. Y a lo mejor no es usted, a lo mejor es una prima suya, una vecina, una amiga, no sé. Pero pasa. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que autoevaluarnos. Dios te ha escogido, claro que sí. ¿Tiene propósitos grandes contigo? Claro que sí. Pero eso no viene así porque sí, eso viene con una responsabilidad. Y es una responsabilidad grande. Yo le doy gracias a Dios porque me escogió, pero tengo que vivir a la luz de ese privilegio que incluye, Señor, ayúdame porque no lo puedo hacer sola. De separada de Él no lo puedo hacer. Señor, ayúdame. Ayúdame cuando se hace difícil poder dar fruto. Ayúdame cuando se hace difícil que quiero gritar, pero necesito someterme al Espíritu. Ayúdame cuando mi carne quiere ir para la derecha y mi espíritu me dice que vaya para la izquierda. Sola yo no puedo. Y yo te garantizo que Dios te va a ayudar. Porque Dios quiere que tú le obedezcas. Y Dios quiere que tú des fruto. Y Dios no quiere que tú te me descarriles. Y ya Dios me dice que cuando la tentación viene, Él me da la salida, pero yo tengo que escoger esa salida. Él me la da, Él me abre la puerta, pero yo tengo que escoger esa salida. Entonces tenemos que tener mucha precaución porque todo lo que Dios nos permite viene con una responsabilidad. No es gratis, a Él le costó su vida, a Él le costó su sangre. Entonces yo tengo que asegurarme que yo soy responsable, confiable y recíproca a ese sacrificio. Amén. ¿Cómo vamos? Entonces, otra cosa que Dios te encargó fue tu familia. ¿Cómo estás haciendo tú con tu familia? Claro, quiero establecer, claro, que yo estoy consciente que las decisiones de tu familia no siempre son responsabilidad tuya. Porque los hijos crecen y toman sus propias decisiones.
Pero yo siempre digo, dentro de lo que esté a mi alcance, ¿qué puedo hacer yo para minimizar el riesgo de que algo que no debe suceder suceda? Ellos siguen siendo responsables por sus decisiones, pero yo sigo siendo responsable delante de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Verdad número 10. Esta es la mejor, que ya se las dije, pero ahora le voy a dar el segundo versículo. El beneficio de ser escogida es una promesa. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, con la aclaración de si está dentro de su voluntad, claro. Entonces, si yo quiero disfrutar del privilegio, de esa verdad, del beneficio de que Él me conceda los deseos de mi corazón, yo tengo que asegurarme que yo vivo de acuerdo a su palabra. Yo tengo que asegurarme de que yo no comprometo sus verdades, de que yo no comprometo su estándar. Yo te voy a decir una cosa, en esta sociedad, vivir en los estándares cristianos es desafiante para el que no está bien sembrado en la vid. ¿Sí o no? Porque ahora el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y andan con la gente toda confundida. Bueno, la escritura me aclara todas las confusiones. Todas. Las que se inventa el gobierno, las que se inventa la sociedad, las que se inventan los grupos, todo el que se invente, todo lo que se quieran inventar. Entonces yo tengo que estar claro en eso. Sí. Seguimos. Ok, entonces, si nosotros seguimos al 10, me dice cuando ustedes obedecen. Cuando ustedes obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo y su gozo desborde. Otras versiones dicen, así es, desbordarán de gozo. Uno de los síndromes que yo he visto últimamente, que creo que cada día es peor, es que la gente vive triste. Es el trastorno de la depresión ha sido en aumento cada vez. Si yo preguntara cuántas en algún momento dado aquí han estado o están o estuvieron deprimidas, ¿qué diríamos? Muchas. Porque lamentablemente vivimos en un mundo que de alguna manera diferentes factores contribuyen a que esto aumente. Entonces, ¿qué es lo que la gente te dice? Yo quiero volver a ser feliz. Yo quiero ser feliz. Yo quiero encontrar la felicidad. Se hizo un estudio con una encuesta, inclusive se diseñó una encuesta que era la encuesta de la felicidad. Bendito, perdónenme que me río de la encuesta. Porque cuando yo leí la encuesta, yo decía, qué cosa más ridícula. Pero es una verdad. Una de las preguntas era, si usted cuando se levanta por la mañana se siente feliz. Todo depende de cuánta cafeína tenga en el sistema. Otra de las preguntas es, ¿con qué áreas de tu vida te sientes satisfecha? ¿Ok? Otra pregunta era, cuando estás relacionándote con otras personas, ¿cuán feliz te sientes del 1 al 10? Yo, bueno, pues eso depende con quién me estés relacionando. Pero cuando veíamos toda esa encuesta, las preguntas que ellos hacían determinaban al final con los numeritos si tú estabas feliz de manera leve, feliz de manera moderada o severamente feliz. Ah, caray, esa no me la sabía. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que condiciona el gozo a la situación. Si la situación está como yo quiero, estoy feliz. Si la situación no está como yo quiero, no estoy feliz. Y mi pregunta es, ¿cuán pasajero es eso? ¿Verdad que sí? Eso es pasajero. Ahora, el gozo del que habla la Escritura, fíjate que Pablo dice, regocijaos. Y vuelvo y te digo, regocijaos. Y te repito,
Regocijaos. Luego te dice regocijaos en todo tiempo. Eso quiere decir en toda circunstancia. Eso no quiere decir que nos vamos a regocijar en medio de una tragedia donde decimos, esta tragedia ocurrió, me gozo. No, no quiere decir eso. Quiere decir que esa tragedia va a tener sentimientos normales, reales, pero que la esencia del gozo en mi alma y en mi vida tiene una profundidad mucho más allá de lo que son las circunstancias. Quiere decir que yo vivo por encima de mis circunstancias. Yo no vivo a la luz de mis circunstancias. Reconozco mis circunstancias, pero no vivo, ni me dirijo, ni permito que las circunstancias rijan mi vida y la estabilidad espiritual de mi alma. ¿Las tiré muy profundo o todavía? Ay, qué bueno, hermana. Gloria a Dios. Sí, siga, porque entonces eso me anima. Pero es la verdad. Gente cuando viene a mi oficina me dice, hoy estoy por el piso. Literal. Y a los 2 o 3 semanas, hoy estoy en el cielo. Y a los 2 o 3 días, y a la semana siguiente, eso no es ser bipolar, que conste. Eso es vivir a la luz de las circunstancias. Pero en medio de circunstancias difíciles, la Escritura me dice que Él es suficiente para mí, porque me dice, bástate mi gracia, porque mi poder, no el nuestro, el poder de Dios se perfecciona, se hace completo, se hace vigente, se hace real en medio de mi debilidad. Yo tengo que confesarles en un momento dado, hace 2 años, los últimos 2 años han sido muy difíciles para mí. Obviamente, mi último año del doctorado fue una pesadilla desde el punto de vista que es muy intenso. Luego mi mamá enferma con un derrame cerebral. Luego existe la pandemia. Yo me enfermé de COVID de una manera muy severa. Mi mamá tiene otro derrame cerebral en medio de la pandemia y muere de un día para otro. Y luego de eso tuve cirugía. Bueno, muchas cosas han pasado en estos 2 años. Y en momentos donde más difícil fue todo, de donde único yo me podía sostener era de esa gracia de Dios que se perfecciona y de sus santos que ponía alrededor mío mi hermana Dora, entre ellas y otra hermana de mi iglesia que se llama Lizzie. Y tú ves cómo Dios y su poder, tú no lo entiendes porque estás tan abrumada por la realidad de lo que estás viviendo que tú no puedes ni pensar, pero tú sientes la fuerza soberana de Dios inexplicable a través de su poder, de su espíritu y de las personas que te sostienen, aunque tú no digas ni media palabra. Eso es lo que quiere decir que su poder se perfecciona en medio de tu debilidad, pero no va a pasar, tú no vas a experimentar eso si estás desconectada de Dios. Y si estás desconectada de la iglesia, y si estás desconectada del cuerpo de los santos, no va a pasar. No lo vas a poder experimentar porque Dios no te diseñó para que tú pases por la vida, por las circunstancias, por las situaciones difíciles, por la enfermedad, por el quebranto, por la muerte, por lo que sea sola. Dios no te diseñó para que tú vivas sola. Hay gente que me dice, yo no tengo amigas porque... Y así con mucho orgullo, ¿no? Y el problema no son las amigas. Ahora, si tú vas a dejar a tu marido y a tus hijos por las amigas, tenemos un problema. Tú atiendes tu casa. La amiga puede esperar. Pero Dios te ha mandado mujeres de Dios santas alrededor tuyo para que en ese momento donde tú necesitas una palabra sabia, espiritual, esté ahí. Porque Dios no nos diseñó para estar solas, pero tú también vas a ser usada en la misma capacidad. Dios te va a usar a ti. Si Dios te dice, llama a la hermana Lorena, llama a la hermana Lorena. Si Dios te dice, mándale un texto a la hermana María, mándale el bendito texto a la hermana María. Hazlo porque tú no sabes si ese texto va a determinar el que la gracia de Dios se perfeccione para esa situación en ese momento para esa persona. De la misma manera que Dios lo ha hecho contigo. De la misma manera. Entonces tienes que saber
que Dios se manifiesta de maneras completamente diferentes a esa situación en particular. No descartes las formas y las estrategias de Dios. La palabra nos habla de que Dios endereza nuestros pasos y nos habla de que Él, sus estrategias son las mejores. Entonces, yo necesito asegurarme de que yo vivo a la luz de las estrategias divinas. Amén. ¿Cómo vamos? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Él quiere que tú desbordes de gozo. Es un gozo que tú puedes experimentar en medio de la tragedia. Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Este momento fue un momento muy difícil, pero yo vi a Dios obrar. Estaba en esta circunstancia, pero yo vi a Dios contestar. Yo no sabía qué hacer en este momento, pero yo vi a Dios moverse. Yo le pregunté a Dios y Dios contestó. Y tal vez la respuesta no fue la que yo esperaba, pero contestó. Eso me dice que Él me escucha y que Él está atento a mi clamor. Me lo dice la Escritura y es una realidad. Él quiere que tú desbordes de gozo. Pero recuerda, te lo tienes que repetir. Mi gozo no depende de que todo salga a mi manera en mi tiempo. Mi gozo depende de aquel que da su gozo, que es la figura de Jesucristo. Así que entonces, viene y me dice y me da un dato informativo. Y ese dato me lo da en el versículo 12, cuando me dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado, porque no hay amor más grande que el que dar la vida por sus amigos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que Él te escogió como su amiga sabiendo que le iba a costar la vida? Pues Él lo hizo a propósito. Y Él te está diciendo, yo te amo, pero yo quiero que tú te ames con la persona que está a tu lado. Ay, hermana, eso está bien bueno, pero usted no conoce a Josefa. Josefa es difícil de amar. Pues yo sé, hay gente difícil de amar. Pero Él no me está pidiendo que yo escoja a quién amar. Él me está diciendo, ámense unos a otros. ¿Qué significa amarse unos a otros? Bueno, pues la Escritura también me dice. 1 Corintios 13 me dice que el amor es paciente. La paciencia es un comportamiento. Yo escojo no ser impulsiva y esperar a que tú termines de hablar, escuchar lo que me tienes que decir antes de contestarte y corregirte. Así se ve la paciencia. Yo escojo esperar a que tú llegues para hablar contigo y decirte lo que sea que necesitamos decir. Yo escojo tener paciencia contigo cuando tú estás un poquito acelerada y no puedes ni pensar y me vuelves loca, pero yo tengo que respirar profundo y decir, ok, es que ella es hiperactiva. Mira a Josefita. Josefita siempre la paga. Mira a Josefita. Estás aceleradita. Vamos a tomarnos un calmante de eso, un té de pasiflora. Un té de amanzaguapo. Para que puedas pensar mejor y me puedas escuchar. Paciencia significa que yo escojo esperar, calmarme y tener paciencia contigo. No estoy hablando de que si te mereces que sea paciente contigo o no, porque de merecernos ninguno merecemos absolutamente nada. Pero yo escojo ser paciente, yo escojo ser amable, yo escojo ser benigna. Lo que me dice 1 Corintios 13 es que yo escoja los comportamientos que te comunican que te amo. Sí, y ahí tendríamos que hablar del contexto, porque el todo lo soporta no significa golpéame, pásame por encima. Eso no es lo que dice la Escritura. Pero sí, todo lo soporta desde el punto de que voy a tener paciencia contigo, porque en este momento la cosa está bien difícil, tipo macabra, déjame esperar. Sí, porque las cosas tienen diferentes categorías en mi diccionario. Están las difíciles, las macabras, las pesadillas y todas las demás. Pero eso es otra conferencia. Pero yo tengo que escoger comportamientos que me llevan a amarte. Porque yo también he recibido comportamientos donde otros me demuestran amor, porque yo no soy una perita en dulce. Nosotras somos bien buenas para decir, no, que tú, pero cuando se trata de allá para acá, los colores cambian. ¿Es o no es?
Entonces yo tengo que estar consciente que el amor dice, ámense unos a otros. Alguien me está amando a mí por encima de mi carácter, por encima de mi personalidad, por encima de mi comportamiento. Alguien está escogiendo amarme a mí. Entonces yo tengo que también tener llena mi vida de gracia. Yo voy a ejercer gracia contigo porque yo he sido recipiente de su gracia. Amén. Entonces, al final de todo lo que ya nosotros hablamos al principio, me dice, vuelve y me repite, así el Padre le darán todos los que pidan, y vuelve y me dice, este es mi mandato, ámense unos a otros. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me escogió? Para que yo permanezca en una relación de amor con Él. ¿Para qué me escogió? Para que yo le obedezca, para que yo dé mucho fruto, para que mi fruto sea duradero. ¿Para qué me escogió? Para que yo demuestre que yo soy su discípulo o su discípula. ¿Para qué me escogió? Para que yo me llene de gozo y desborde de gozo. Si usted ve un cristiano amargado, yo tengo mis serias preguntas. Porque quiere decir que el Espíritu de Dios no ha obrado por completo, no porque el Espíritu de Dios no obre, sino porque algo yo estoy diciendo que no obre. Yo siempre tengo esta broma que yo digo, a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, obra en mí, pero en esta parte no. Porque le decimos en qué áreas Él puede entrar o en qué áreas Él no puede entrar. Entonces, ¿para qué Él me escogió? Para que yo le dé gloria a Él. El que yo dé fruto verdadero le da gloria a Él. Apunta a Dios. Yo quiero que cuando la gente me vea, mi vida apunte a Dios. Cuando la gente me dice, ay hermana, usted hace tantas cosas, porque Dios así lo ha querido. No por méritos propios. Ay hermana, que usted, por la gracia de Dios. Ay hermana, que yo quiero ser como usted. Quiera ser como Cristo, porque créame que yo sin Cristo, usted no quiere ser como yo. Le digo la verdad. Lo bueno que usted vea en mí es Cristo. Lo malo que usted ve en mí es la carne. Y todos los días vivimos dependiendo de esa permanencia en Cristo. Esto es un caminar diario. No podemos decir ya llegué. Porque esto es un caminar diario. Dependemos todos los días de estar conectadas con esa vida. Yo cambié la manera en que yo oro. A mí me encanta orar. Yo tengo un diario de oración porque a mí me gusta escribir las oraciones. Porque después veo cómo Dios las contestó, que Dios me enseñó y todo el cuento. Antes yo oraba, admito, que con un poquito de ansiedad, porque yo decía, y Señor, y acuérdate de esto, y acuérdate de aquello, y acuérdate. Ahora yo no oro así. Ahora yo todos los días le digo, Señor, hoy oro por esto de hoy. Y al día siguiente, Señor, hoy oro por esto. Hoy te quiero presentar esto. Hoy enséñame esto. Hoy haz lo que tú quieras. Cuando nosotros cambiamos nuestro estilo de vida espiritual a un hoy permanente, vemos a Dios obrar de una manera diferente. Y empezamos a vivir nuestra vida espiritual y nuestra perspectiva cristiana de una manera más confiable. Porque dependemos del Señor en todas las cosas. Así que, ¿para qué Él me escogió? Porque Él me escogió para confiarme tareas específicas que solo Dios sabe y que solo Él me va a revelar. Por eso es que yo no puedo depender de que Dios le revele a Dora lo que Él quiere conmigo. Porque lo que Él quiere conmigo me lo va a revelar a mí. Me lo va a confirmar a través de otras cosas, personas, situaciones o contextos, pero Él primero me lo va a revelar a mí. Por eso es que yo tengo que estar en constante comunicación con Él. ¿Sí? A veces dependemos, no, pues Dios me lo tiene que decir a través de no sé quién. Mira, Dios te lo va a decir a ti primero. Y si Él quiere confirmártelo a través de no sé quién, eso es otro tema. Pero a veces también es que Dios te lo dice, te lo confirma, te confirma y todavía estoy esperando confirmación número 25. Párale. A la tercera, párale.
Entonces Dios te escoge porque Él quiere confiarte tareas específicas. La palabra me dice que Dios preparó de antemano obras para que yo camine por ellas. Efesios 2:10. Él preparó obras de antemano, tareas de antemano, y dijo: cuando yo preparé esta tarea, la preparé para que Carmen sea la que la haga. Cuando yo preparé esta tarea para que se ejecute, yo la preparé para que Josefa vaya y la haga. Por eso es que tú tienes que obedecer el llamado de Dios, porque es individual y todas tienen un llamado. Ah, no, el Señor no me ha llamado. Eso no es verdad. Tu llamado se va a ver diferente del de la otra, pero todas han sido llamadas. Entonces déjese de querer escudarse detrás de la hermana, porque usted tiene su llamado. La cajita de llamado hay uno con el nombre suyo. Vaya a buscar su cajita. Usted tiene una tarea que Dios le encargó. Dios te escogió para que tus frutos sean verdaderos y porque Él quiere darte una bendición. Dios quiere darte un beneficio. Dios quiere darte un regalo. Dios quiere darte un regalo, sí. Él te escogió para bendecirte, sí. Pero esa bendición depende de que tú estés conectada a la vid. Esa bendición depende de que tú permanezcas en Cristo. ¿Tú quieres ser bendecida por Dios? Conéctate. Sé su amiga. Permanece. Obedece. Da fruto. Y si tú no sabes de lo que yo estoy hablando, eso quiere decir que hoy tú tienes la oportunidad de ser amiga de Jesús. Hoy tú tienes la oportunidad de ser amiga de Dios. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojitos y yo voy a hacer 2 llamados. El primero y el más importante. Dios te está llamando hoy a salvación. Y eso quiere decir que Dios quiere caminar contigo. Que tú no tengas que batallar sola, que tú no tengas que descifrar la vida sola, que tú no tengas que pasar por las situaciones sola. Eso quiere decir que cualquier cosa que yo haya hecho, que haya ido en contra de la obediencia de Cristo, que haya ofendido a Dios, Él me ofrece perdonarme y me ofrece la bendición de vida eterna, porque a partir de ahora yo soy su hija y su amiga. Si tu oración es hoy: Señor, mira, yo quiero ser tu amiga, yo quiero ser tu hija, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para orar por ti, para orar contigo, y no voy a estar sola. Mis hermanas van a estar aquí para recibirte. Porque lo primero que Dios quiere es ser tu amigo. Él no quiere que tú batalles sola. Él no quiere que tú andes solita. Él quiere decirte: mira, yo estoy aquí. Yo estoy contigo, pero necesitas reconocer que yo soy Dios. Necesitas reconocer que Jesús está disponible y que su sacrificio fue no solamente para salvarte, sino también para darte perdón de pecados y para darte vida eterna. Si esa es tu oración, yo te voy a pedir que tú me acompañes aquí y nosotras vamos a orar por ti. Ahora, el segundo llamado que quiero hacer tiene que ver con un llamado a tú realmente comprometerte con esa relación de amor con ese Dios que te escogió. Tú eres escogida, especialmente con el nombre que te pusieron, con las características que Dios puso en ti, porque Él preparó unas tareas de antemano para que tú las ejecutes. Dios te quiere desbordar de gozo, como dice su palabra. Pero necesitas tú decirle al Señor: Señor, yo quiero caminar contigo todos los días de una manera más firme. Yo quiero permanecer en ti. Él te escogió porque te ama. Él te escogió porque Él decidió bendecirte. Él te escogió, y me dice la Escritura, para que tú des fruto y para que tu fruto sea verdadero. Pero ese fruto no lo puedes hacer por ti solita, mami. Ese fruto tiene que venir porque Dios es el que da ese fruto. Así que si tú le dices al Señor hoy: yo quiero dar más fruto, ven, vamos a orar, porque es voluntad de Dios que tú des más fruto y que ese fruto sea verdadero.
Y el Señor te dice, mira, yo estoy aquí, no tienes que hacerlo sola, no tienes que descifrarlo sola. Yo te voy a enseñar, que Señor, no sé cómo enseñar, Dios te va a enseñar. Te va a poner mentores alrededor. La tarea para la cual Dios te está llamando, no la vas a hacer sola. Que no sé cómo servir en la iglesia, el Señor te va a decir exactamente cómo y en qué área. Que no sé qué voy a hacer con mi familia, porque ese es el área en donde yo necesito servir. Dios te va a dar la fuerza, la valentía y la asertividad para tú tomar las decisiones que tienes que tomar y tú guiar a tu familia a una relación personal con Cristo más cercana. Pero separadas de Dios no lo podemos hacer. Así que yo quiero orar por ti. Y mientras yo oro, el altar está abierto para que tú puedas venir y derramar tu corazón delante del Señor. Yo te garantizo una cosa. Cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios, Dios nunca nos rechaza. Porque un corazón contrito y humillado, nunca, jamás Dios lo va a rechazar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque tú nos has amado al punto de ir a la cruz por nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por la manera en que tú nos demuestras tu amor cada día. Gracias por la manera en que tú nos tienes paciencia. Gracias por las manifestaciones de amor que tú tienes con nosotros cada día a pesar de nosotras mismas. Gracias por tu amor para nosotras, por amarnos más allá de lo que podemos entender, imaginar o pedir. Gracias por la manera en que tú nos perdonas cuando cometemos errores. Gracias porque tus brazos siempre están abiertos para recibirnos. Gracias porque tú siempre estás dispuesto a contestar aquello que necesitamos respuesta para acercarnos más a ti. Gracias por la manera tan maravillosa en que tú obras. Y Señor, en esta hora venimos delante de ti primero para que tú seas entrando en el corazón de mi hermana que te está diciendo: yo te necesito como mi Salvador. Que hoy sea el día en que ella pueda experimentar un cambio total. Que hoy sea el día en que ella pueda comenzar a caminar contigo y que su vida sea transformada. Y pongo en tus manos, Señor, el resto de mis hermanas que quieren caminar y permanecer contigo de una manera más firme. Te pido, Señor, que en esta hora tú las cubras con tu amor, con tu poder, que tú las equipes, Señor, que tú podes aquellas áreas que necesitan ser podadas para que ellas den más fruto, mucho más fruto, y que ese fruto sea duradero. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú contestes sus preguntas, que tú contestes sus peticiones y que, como dice tu palabra, tú les des aquellas cosas que ellas están pidiendo dentro de tu voluntad. Pero lo primero y más importante, Señor, te pido que tú les ayudes a permanecer en ti. Que nada ni nadie pueda interferir con esa relación contigo. Que tú las protejas del enemigo y que no permitas que nada pueda interferir en esta relación que ellas tienen contigo. Y que tú las protejas de pecar y que tú las protejas de caer. Y te pido por sus familias, por sus hijos, por sus esposos, que seas tú cubriendo las familias en esta hora. Que seas tú protegiendo hijos, que seas tú rescatando, que seas tú contestando, que seas tú derramando de tu gloria, Señor. Que seas tú, Señor, glorificándote en sus vidas y a través de sus vidas. Y que, Señor, a través de su discipulado y que a través de su trabajo y que a través de ese fruto tú te glorifiques, porque tu palabra ya me dice que trae gloria a tu nombre. Así que, Señor, las dejo en tus manos, porque en tus manos yo sé que ellas están seguras. Y te damos gloria y honra a ti porque es tuya, porque tú eres digno, porque tú eres digno. Te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias porque hoy tú has contestado. Te damos gracias porque a partir de hoy nuestro caminar va a ser diferente. Y te damos gracias porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús.